la Presidencia de la República tendrá que publicar los documentos que sustenten las declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre los presuntos actos de corrupción que hubo durante la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. De acuerdo con medios nacionales, durante la sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, llevada a cabo este miércoles, se informó que una persona pidió los documentos que prueben las declaraciones hechas por el mandatario. Sin embargo, la dependencia le respondió que era incompetente para atender la solicitud, y le sugirió al solicitante que pidiera la documentación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Grupo Aeroportuario de Ciudad de México. Tras recibir esta respuesta, el solicitante interpuso un recurso de inconformidad y manifestó que, si López Obrador hizo aquellas declaraciones, su oficina debería de contar con la documentación. El comisionado Joel Salas Suárez determinó que el agravio del solicitante era fundado, pues el sujeto obligado tiene atribuciones para proveer al presidente de la información y los datos necesarios para sus actividades, toma de decisiones o formulación de mensajes. Incluso recordó que durante su campaña presidencial el morenista insistió en que la obra del nuevo aeropuerto estaba plagada de corrupción. Por otro lado, cuando asumió la presidencia, López Obrador desmintió un supuesto desvío cometido por el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México por 17,000 millones de pesos, y agregó que no había pruebas suficientes para interponer denuncias contra involucrados en posibles actos de corrupción. Joel Salas insistió en que es necesario que la Presidencia de la República difunda la información requerida, pues de esta manera logrará que sus declaraciones y decisiones mantengan la legitimidad del voto popular. Siguiendo esta misma línea, el comisionado dijo que la promesa de campaña de cancelar el proyecto fue cumplida, pero aún quedaba otra promesa en el aire: la de combatir la corrupción. Y es justo el presente recurso de revisión lo que nos sugiere una pregunta inevitable: ¿existieron o no actos de corrupción en la construcción del NAICM? Esto significa que persiste la falta de información pública que permita dar cifras claras y concretas, sentenció. Por unanimidad, los consejeros del INAI determinaron que la Oficina de la Presidencia de la República deberá atender la solicitud de información que se les requirió.